Ole, 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 que está lloviendo en Madrid. Qué alegría, qué alegría. Qué alboroto, otro perrito piloto. Esperemos que se tire todo el día lloviendo, pero todo el día, que no pare. Así, esta lluvia, con esta intensidad, pero que no pare. Porque luego ya me temo yo de que todo el verano vamos a estar sin lluvia. Así que venga, comenzamos el vídeo. Bueno, desde aquí quería mandar un saludo a Javier, que la otra vez me regaló un paraguas para la cabeza, pero cuando me robaron la mochila, pues injustamente estaba el paraguas justo ahí, en la misma. Así que desde aquí un saludo, Javier, y me toca mojarme. Bueno, tengo el paraguas. Y comenzamos el vídeo. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy día lluvioso, está llorando el cielo. Hoy es miércoles 7 de junio de 2023. Comenzamos la vuelta. Bueno, pues nada, comenzamos la vuelta. De momento el Real Madrid no ha fichado a ningún jugador. El que más cerca está de fichar por el Real Madrid es Bellingham. Aún siguen en negociaciones con Harry Kane y Kai Havertz, pero de momento la cosa sigue pausada y parada. Así que a ver si las próximas horas recibimos buenas noticias, porque más que nada es que no tenemos delanteros. Y teniendo a Ancelotti no va a confiar... ¡Que me mojas! No va a confiar en la cantera. Madre mía, qué peligro tengo con el charco ahí. Venga, comenzamos ya en serio la vuelta. Estamos viendo que están subiendo una gigantesca pieza blanca como nuestro corazón. Siguen montando más viseras en esta esquina de la Torre B. Estas piezas vimos ayer cómo las traían justamente a esta zona. También tenemos a la izquierda otra nueva grúa totalmente montada. Tiene pinta por la parte superior, por ese plumín que han colocado, que es para instalar lamas. Así que veremos a ver la función de esa pedazo de grúa que está en la esquina de la Torre B. Bueno, pues lo que estamos diciendo, empezamos ya la vuelta. Vamos a ver si se pone en verde. Ah, sí está en verde, vamos a cruzar. Es que me da miedo porque está lloviendo. Tiene pinta de que van a empezar ya a cerrar estas lamas de este hueco que tenemos en la parte sur de la fachada oeste. Así que vamos a esperar a que se ponga en verde otra vez y ya cruzamos y vamos a ver qué material tienen acopiado justo enfrente de la Torre B. Bienvenidos a mi canal. Bueno, nos elevamos por encima de la valla, nunca a través, para ver qué es lo que está pasando en la esquina de la Torre B. Tenemos a la derecha esas piezas blancas, las de la visera. Podemos ver a la izquierda también nuevo material para seguir formando e instalando esa pasarela de mantenimiento en la parte de la fachada. Ahí lo podéis ver. Y bueno, lo que decíamos antes, ahí a la izquierda del todo tenemos la grúa del elenco de Aguilar, que será la encargada de subir las lamas a esa parte de la fachada oeste. Así que bueno, veremos a ver cuál va a ser la función exacta de esa grúa. Así que no os perdáis ninguno de estos vídeos que vamos subiendo. Suscríbete y dale al like. Bueno, aquí podemos ver cómo siguen manipulando estas piezas blancas. A la derecha tenemos un montón de material, hasta incluso maquinaria. Ahora cuando acabemos la vuelta lo veremos mucho mejor. Desde la parte de Concha Espina y tienda oficial del Real Madrid se verá mucho más claro. Ahí vemos todos esos accesos antiguos que poco a poco irán quitando estos marcadores, estos paneles informativos, que ya sabéis que es del Clásic Bernabéu. Podemos ver que esta zona aquí está bastante avanzada. Hemos visto cómo enfoscaban toda esa parte, cómo terminaban de colocar todos esos conductos entre esas costillas in the night. Y de momento en la parte baja de la Torre B no tiene novedades respecto a las lamas que colocaron. Y la Torre B en su parte inferior podemos ver que no han comenzado a colocar las lamas en vertical como sí han hecho en la Torre C. Así que vamos a avanzar y vamos a meternos de lleno en Castellana. Bueno, mirad la parte baja de la fachada oeste, aquí en la parte sur. Mirad que prácticamente ya no se ven los andamios, esos andamios que utilizaron, cuya función era colocar el revestimiento en la parte baja de la viga museo. Y es que es verdad que se ve tímidamente ahí a la izquierda un poquito, pero es que ya en la parte sur podemos ver que ya lo único que predominan son las pestañas que van colocando en esos soportes. Así que bueno, vamos a adentrarnos de lleno para ver cómo va ese recubrimiento final de la viga museo, que dentro de poco ya sabéis que será museo definitivo. Aquí podemos ver a los pedazos de cracks que se están montando ya
en la grúa de Aguilar. Bueno, seguimos, avanzamos, dejamos atrás la esquina de la Torre B. Tenemos aquí la parte de nuestro TOC que no lo han arreglado todavía. Así que nada, el día que lo arreglen voy a hacer una pedazo de fiesta increíble. Van a tener que venir hasta los bomberos de la que voy a liar con la fiesta. Ayer vimos cómo empezaban a proteger, a envolver con ese plástico negro la parte de las lamas en vertical de la Torre C. Ahí vemos como poco a poco han envuelto, han protegido esas lamas preciosas de la esquina de la Torre C, más que nada para que no se dañen, no se ensucien. Así que estaremos atentos también si es que siguen colocando en el día de hoy. Oye, qué autobús más chulo, ¿eh? 2 plantas que tiene 2 pisos. Estoy flipando. JR, no te pierdas que estamos hablando de las obras. Bueno, venga, ahora cuando estemos en la parte central de Castellana veremos cómo va el revestimiento y el recubrimiento final de la viga museo. Desde aquí es lo que podemos ofrecer. Ahora, desde otra ubicación lo veremos mucho mejor. Vamos a bajar la mirada, quiero que veáis la parte de Castellana para que sepáis qué material tenemos, cómo va el tema de la recolocación de los andamios para seguir con la parte baja de la viga museo. Ahí podemos ver todos esos contenedores llenitos de escombro, la maquinaria que tenemos, los nuevos palets de yeso o cemento que traen cada 2×3 a la obra del Santiago Bernabéu. Así que ahora veremos cómo va el revestimiento de la viga museo, porque desde aquí no se ve muy bien. A medida que vamos avanzando, a medida que nos vamos moviendo, podemos ver cómo avanza ese revestimiento en la cara externa de la viga museo. Van lentos, pero con muy buena letra. Ahí podemos ver cómo han colocado ya los raíles. Aquí podemos ver cómo han colocado ya los acoples para instalar la última capa, esa capa que tenemos a la derecha todavía con el adhesivo protector. Y lo que decíamos, hemos dicho durante todos estos vídeos, yo creo que en una semana, máximo 2 semanas, podemos ver ya todo el recubrimiento de la viga museo totalmente instalado. Claro, si no paran, si paran obviamente será más tiempo. Tiene la mala costumbre de cuando llueve que el agua cae de arriba hacia abajo. No lo entiendo. Y es que encima el agua está que moja, ¿eh? Yo no sé otros días, otras veces, pero hoy el agua moja. Ahí a la izquierda, cerquita de la Torre C, podemos ver cómo tienen acopiados esos paneles sándwich. Vamos a quitar el zoom para que vayáis viendo todo lo que va pasando en la parte de Castellana, que desde aquí se ve muy bien. Diferentes maquinarias van a tener que seguir trabajando en las puertas de acceso del lateral oeste. Ya vimos que en la puerta número 6, en la puerta de la tienda oficial, futura tienda oficial, ya teníamos la estructura para las puertas. Y esto es lo que tenemos en Castellana. Poco a poco iremos viendo cómo ya desalojan, desmontan ese montacargas que ha ido subiendo material y metiendo a la parte de la viga museo, que podemos ver que ya cerraron ese hueco. Y es verdad que siguen suministrando material, pero en la parte superior. Así que dentro de poquito veremos ya ese montacargas cómo lo desmontan. Así que seguimos avanzando, que se me suben las hormigas. Ya avanzando y llegando a la esquina de la Torre C, podemos ver, bueno, ayer vimos cómo empezaban a colocar esas pestañas en la parte de las viseras. Ahí podemos ver cómo han avanzado bastante la colocación de las mismas. Es más, parece que ya han colocado todas las pestañas en las respectivas viseras que tenemos colocadas en la esquina de la Torre C. Y además me atrevo a decir también que no han colocado más lamas en vertical en esta misma torre. Creo que lo que hicieron ayer más que nada es colocar ese protector, ese plástico protector. Así que bueno, veremos a ver cómo avanza esa actuación. Seguimos. Bueno, venga, seguimos avanzando. Llegamos a la esquina de la Torre C, dejamos atrás Castellana y lateral oeste. Bueno, pues parece que está amainando un poquito, cosa que se agradece. Vamos a visualizar la parte baja de la Torre C, donde podemos observar que tienen más lamas en vertical. Lo que pasa es que no sé por qué nos siguen colocando más. Debe ser que lo que hemos dicho antes, prioridad absoluta a las lamas que ya están colocadas, colocarles ese protector para que no sufran ningún daño. Ahí al fondo podemos ver todo ese aislante, todos esos paneles sándwich que van colocando en la cara externa de la viga museo. Y avanzamos ya, entramos de lleno en Rafael Salgado. Hemos visto cómo terminaban de colocar esas lamas, excepto este sector que aún falta por colocar.
Hemos ido viendo también cómo enfoscaban toda esta parte del elevador de servicios. Han terminado de colocar también todos esos conductos en esta zona. Y estamos viendo cómo han demolido por completo esta puerta de acceso. Y digo demolido porque si nos fijamos en esta puerta, vamos a acercar la mirada, vamos a acercar el zoom. Ahí podéis ver esos paneles informativos que, si volvemos a donde estábamos ahora mismo viendo, lo han quitado de lleno, lo han quitado por completo en esta puerta. Así que empezarán con las nuevas estructuras también en esta cara interna de la esquina de la Torre C. Ahí podemos ver todo ese material que han ido quitando en esa puerta de acceso. Lo tienen justo enfrente, así que está todo reciente. Así está la situación en esta esquina de la Torre C. Vamos a seguir viendo lo que está pasando. Vimos cómo colocaban ya los dos soportes verticales en esta esquina de la Torre C, ya encarando Rafael Salgado. Vimos cómo colocaban los tirantes en este hueco de la parte de la derecha, y en la izquierda de momento, por lo que estamos viendo, es que tienen las pestañas pero aún no han colocado los tirantes. Así que veremos a ver cómo avanza toda esta zona del Santiago Bernabéu, donde vemos que ya están colocadas las conexiones a la derecha, los tirantes también, pero en la izquierda de momento no. Vamos a ver los acoples, vamos a ver los huecos, donde todavía tienen que seguir colocando esas conexiones. Que es más, esas conexiones las tienen ahí acopiadas, justamente aquí. Así que eso en cuestión de horas o minutos o segundos las empezarán a colocar. Así que bueno, ayer vimos la llegada de las lamas para la parte de la visera del fondo norte. De momento, pues lo que estamos viendo, no han colocado ni una lama todavía, pero las seguimos teniendo aquí, acopiadas. Mira, 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 mira las lamas. Yo digo, bueno, pues colocarán las lamas por la tarde, porque pasé a primera hora ayer. Digo, pues en cualquier momento las van a colocar, pero no. Bueno, estoy viendo novedades, así que me gusta. Bueno, no me gusta, me encanta. Mirad, de momento, en primera instancia, aquí tenemos los armarios, esos armarios llenitos, completitos de lamas. Tenemos como 4 o 5 armarios aquí acopiados de forma paralela a la valla que separa la calle de la obra. Justo a la izquierda tenemos nuevo material para seguir colocando en el interior del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver cómo lo tenemos totalmente acopiado. Parece que lo han traído en el día de hoy. Vamos a enfocar también la mirada. Vamos a centrarnos en la parte de la fachada, en la parte de las nuevas estructuras para las nuevas puertas de acceso en el fondo norte, donde podemos observar en estos soportes, en estas conexiones entre la fachada y las costillas, donde ya esas conexiones poseen, han colocado, han acoplado, han instalado muchísimas palabras para definir esos trabajos que han hecho. Y es que mirad lo que tenemos. Han empezado a colocar ya las pestañas para el cerramiento pertinente de la misma. Vamos a ir haciendo un barrido de derecha a izquierda desde la esquina de la Torre C hacia la esquina de la Torre D, para que veáis que ahora mismo pues no todas las conexiones poseen estas pestañas, pero bueno, esa es la gran novedad que tenemos en el día de hoy comparado con el día de ayer. Si os fijáis, ya desde la parte central hacia la esquina de la Torre D ya no tienen las pestañas colocadas. Tienen muchísimo material totalmente protegido, obviamente por las lluvias, pero tienen muchísimo material aquí en el fondo norte para seguir trabajando. Mirad, aquí tenemos más. Es posible que estos sean nexos o hasta incluso ya las pestañas de algunas conexiones. Y mirad lo que tenemos aquí. Mirad lo que tenemos aquí. Ya la parte final, el material definitivo que tienen que colocar a estas nuevas estructuras en la parte central del fondo norte. Sobre todo a estas, porque más que nada coincide con el color. Así que en cualquier momento veremos cómo colocan ya ese material a las puertas de acceso aquí en Rafael Salgado. Así que lo que decía, grandes novedades, grandes hazañas, como siempre, en el canal de JR. Jesús Ramírez para los amigos. Bien, se reactiva la obra y a lo grande. Venga, continuamos. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en esas nuevas tapias. Tienen que seguir enfoscando esas nuevas paredes de cerramiento, ya prácticamente en la esquina de la Torre D. Vemos cómo se siguen asomando esas viseras para la parte superior de la Torre D. Así que bueno, es verdad que estaban todas, pero faltan las pequeñitas para terminar de unir la esquina con la parte de la fachada. Así que vamos para allá, vamos a ver cómo está Padre Damián y esos nuevos soportes de esta zona.
Bueno, aquí estamos viendo los dos nuevos soportes verticales ya para cerrar la esquina con la parte de la fachada norte. Ahí podemos ver ya las conexiones totalmente instaladas. Vamos a seguir viendo cómo colocan los tirantes en los diferentes huecos. Y aquí en estas dos nuevas guías, como podemos ver, no han empezado a colocar las pestañas como si hemos visto en la esquina de la Torre C. También podemos ver que tenemos movimiento en este hueco de ascensores, donde vimos cómo colocaban las puertas en esos niveles superiores, pero no tenemos más novedades. Seguimos viendo los huecos y ahí podemos ver cómo siguen trabajando para dejarnos todo esto listo. Venga, seguimos avanzando. Ahora sí que vamos a Padre Damián. Seguimos observando en esta esquina, donde podemos ver todavía los huecos de esas lamas que han quitado, esas lamas que estaban un poquito rotas y que se las han llevado para reparar. Esperemos que no se hayan llevado ninguna más. Así que dejamos atrás el fondo norte, dejamos atrás Rafael Salgado y bienvenidos a Padre Damián. Ayer, día 6 de junio, en esta parte del Santiago Bernabéu, vimos cómo llegaban estos armarios con la marca del Real Madrid. Estos armarios que son para colocar los módems que distribuyen toda la señal de internet por el estadio. Seguimos viendo cómo siguen trabajando en las partes internas, en este caso de la Torre D. Vemos cómo ya están empezando a construir nuevos muros, nuevas tapias de cerramiento. Así que continuamos, vamos andando. Vuelve a caer con fuerza en la capital de España. Así que nada, creceré 5 centímetros más. Dentro de poquito veremos colocar pestañas en esta parte baja de la fachada este. También dentro de poquito veremos cómo cierran toda la parte central del nuevo edificio. Y también dentro de poquito veremos cómo inauguran el Santiago Bernabéu. Aquí podemos ver cómo siguen colocando esas pletinas para colocar e instalar las pestañas y proceder al cerramiento en la parte baja de la fachada. Seguimos viendo ahí al fondo esas lamas de rejilla. Aún no las han colocado, ni siquiera las han subido a la parte de la viga corona. Vimos también cómo se arrepintieron y volvieron a montar esta plataforma en el interior del nuevo edificio. Tienen que seguir suministrando material al interior y mirad cómo han avanzado en estas nuevas estructuras en la parte de Plaza de Sagrados Corazones, ya prácticamente. Mirad ya cómo están construyendo los diferentes muros que tiene, bueno, que va a tener más bien la Plaza de Sagrados Corazones. Ahí podemos ver todas las esperas cómo sobresalen, cómo van a continuar los trabajos durante todos estos días. Dejarán todo esto precioso, bonito, espectacular. Seguimos viendo cómo faltan esas lamas que se llevaron en esta parte de aquí y también en la parte más cercana a la Torre A. Así que bueno, sin prisa pero sin pausa, porque tienen que arreglarla, tienen que repararla y ya pues cuando la tengan reparada que la traigan, no hay problema. Vamos a hacer como siempre un barrido de abajo hacia arriba para que veáis la parte central del nuevo edificio, lo que podemos ver desde el exterior. Y realmente no cambia mucho la cosa porque ya está prácticamente todo listo. Pero para que lo veáis, para que os sintáis, para que estéis al tanto de todo lo que va sucediendo. Ahí lo tenemos. Ole, ole, ole. A la derecha seguimos viendo ese hueco también, donde parece que no han terminado de suministrar y de introducir material al interior por ese orificio, ese hueco que tenemos en la esquina de la sala de máquinas. Así que vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Se me está empañando el móvil, se me está llenando de gotas la cámara, así que tengo que limpiar cada 2×3. ¿Cómo nos estamos cargando el planeta, eh? Me acuerdo que en abril hacía un calor brutal, por lo menos 34, 35 grados llegamos a tener aquí en la capital de España, y es que ahora mismo en junio mirad lo que tenemos. Está lloviendo, realmente no hace frío porque la temperatura es idónea, pero es que es lo que digo, que es que nos estamos cargando el planeta, tenemos que hacer algo ya. Bueno, tiene pinta que por la colocación de esas grúas que tenemos ahí al fondo ya en Concha Espina, es posible que hayan traído la última guía vertical para cerrar ese hueco. Ahora lo veremos cuando vayamos hacia allá. Bueno, bienvenidos a la Plaza de Sagrados Corazones. Hoy 7 de junio de 2023. Mirad la parte más bonita del Santiago Bernabéu, por lo menos para mí. La mujer que dice que tenga cuidado, que no dice nada. No se preocupe. No lo he entendido. What happened? Me ha dicho, no, que no digo nada. Bueno,
seguimos. Lo que decíamos, aquí podemos ver la parte más bonita del Estadio Santiago Bernabéu, por lo menos para mí, la parte de la visera, donde vimos cómo colocaban esas lamas. Y es más, ahí podemos ver el hueco de esas últimas, bueno, una de esas últimas, donde vimos que habían roto. Madre mía, la que está cayendo ahora, por favor. Y seguiremos viendo cómo suben lamas ahí, pero cuando coloquen las viseras correspondientes en esa zona. Nuevo camión que sale con material, parece material de andamios. Y lo que decíamos, bueno, prácticamente no sabemos si están colocando lamas en la parte norte de las viseras, porque desde aquí no se ve nada. Ojalá el Real Madrid me deje volar el dron por la zona, porque es que, buah, sacaría unas imágenes brutales. Vamos a echar un vistazo a la parte de Sagrados Corazones, esta plaza de Sagrados Corazones, donde podemos ver, bueno, ahora no vemos nada. No te pares aquí, por favor, no te pares. Bueno, realmente os digo de que están trabajando a tope en esta plaza de Sagrados Corazones. Si podéis y queréis, pues nada, al principio de este clip lo podéis pausar para que veáis cómo está esta zona. Así que nada, seguimos avanzando. Venga, seguimos avanzando, que me estoy mojando. Dejamos atrás la fachada del lateral este y entramos de lleno y oficialmente en el fondo sur, aquí en Concha Espina, que como estamos viendo, y la posición de las grúas, han traído la guía vertical para cerrar definitivamente este hueco. Bueno, esta es la última guía que tenían que traer y ya la han traído, ya no tienen que traer más, así que lo único que tienen que hacer es colocarla y ya tendríamos el cerramiento total de la fachada del Santiago Bernabéu por todas las zonas, por todas las esquinas y todas las fachadas. Seguiremos viendo cómo continúan trabajando en esta zona, donde podemos ver que aún faltan muchas puertas por colocar. Tienen que seguir trabajando en este hueco del elevador de servicios justo a la derecha, un trabajo que de momento está bastante pausado. A diferencia del fondo norte, aquí en el fondo sur podemos ver que las conexiones entre las costillas y la parte de la fachada no contienen esas pestañas como si hemos visto en el fondo norte. ¡Ay, qué rico! Bueno, vamos llegando al final de la vuelta al exterior. Podemos ver ahí al fondo todos esos armarios llenitos de lamas, esas lamas que van subiendo a la parte de la visera sur, que por cierto, mirad qué avanzada está. Aquí tenemos las dos plataformas y hoy en día es la grúa torre la encargada de subir las lamas. Vamos a acercar la mirada para que veáis por qué sector van ya colocando las lamas. Acaban de empezar con este, ya justamente me atrevería a decir que es la parte más central de la visera. Han empezado ya con ese nuevo sector. Mirad todas las que tenemos ya colocadas hacia la esquina de la Torre B. Es una brutalidad el avance de las lamas de visera que han colocado. Así que bueno, seguiremos informando. Así que desde aquí me despido y nos vemos en el interior. Bueno, bienvenidos al interior. Pero un segundo. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque empezamos el vídeo y mirad lo que tenemos en pantalla. Empiezan ya a colocar, empiezan a instalar las membranas, los cojines, como queráis llamarlo, entre las primeras cerchas, las cerchas más cercanas al fondo norte. Verdadera locura. Es verdad que siguen en la misma posición, veremos a ver cómo van colocando las membranas, pero parece que lo que van a hacer y la instalación va a ser: primero abren una, colocan las membranas, luego abren otra, colocan las membranas, y así con las 12 cerchas de la cubierta retráctil. Bueno, vamos a comenzar, vamos a ver si me dejan un hueco para poder grabar y empezamos el vídeo aquí en el interior. Vamos a aprovechar el tiempo. Aquí podemos ver cómo siguen colocando las conexiones entre las grandes estructuras de soporte del videomarcador. Vamos a ampliar para que veáis la telaraña que tenemos ahora mismo en el fondo sur. Madre mía, y todas las conexiones que faltan, mirad todos los acoples que tenemos para seguir colocando las conexiones. Qué verdadera locura. Madre mía. Y ojo, cuidado, porque han movido la bandeja, la number one, la número 1, la más cercana al lateral oeste. Mirad cómo han desplazado la bandeja. Tenemos ahí las vallas que acordonan la zona y podemos ver cómo tenemos a los trabajadores ahora mismo metidos entre la primera bandeja y la segunda bandeja. Ojo, cuidado, veremos a ver. Sí, tienen la tapa abierta también, Está la tapa abierta. Así que a ver si es que van a meter la bandeja hoy al hipogeo. La gran pregunta es, ¿están quitando todo el césped
para colocar uno nuevo y con ese nuevo ya hacer las pruebas definitivas para meter las bandejas al hipogeo, o con la misma tierra que están echando para suplir lo que viene siendo el césped, bastará. De todas formas, estaremos muy pendientes de lo que va sucediendo. De momento, esos trabajos de quitar el césped, podéis ver que ya están prácticamente llegando al lateral este. Falta como la última bandeja, ya simplemente por retirar el césped, ese quinto césped de esta temporada. Oye, ¿qué está pasando aquí? Que han quitado asientos en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. Estos nuevos asientos que fueron colocados una vez que se habilitó esta nueva grada. Podemos observar que la grada alta han quitado los asientos, esos asientos que ya eran definitivos. Así que justamente lo que dijimos ayer, es posible que retiren los nuevos para que en este verano no sufran ningún tipo de deterioro. Lo que sí vimos ayer es cómo empezaban a quitar los asientos de la grada baja y la grada alta del lateral oeste. Mirad cómo está a día de hoy. Faltan pocos asientos por quitar, pero qué verdadera locura, ¿eh? Cómo han arrasado con todos los asientos de esta parte del lateral oeste. Vamos a acercar la mirada para que lo veáis. Vamos a ir de sur a norte para que veáis que solamente ahora mismo se queda visible la grada al descubierto. Mira, ahí todavía quedan asientos por quitar. A lo mejor esos asientos han dado algún tipo de problemas, por eso que se han quedado en la zona. Algunos los tenemos rotos, ¿no? ¿O qué es eso? Tenemos uno en forma de V y podemos ver que los están apilando en esa parte para luego ya posteriormente pues llevárselo no sé a dónde, no sé qué van a hacer con ellos. Creo y tengo entendido de que a los socios les venderán su asiento y luego los otros pues no sé qué harán con ellos, si los reciclarán para otros estadios o a ver qué es lo que van a hacer. Lo que sí tiene pinta es que van a empezar ya a retirar los asientos de la grada baja y grada alta del lateral oeste ya en la zona norte. Ahí podemos ver cómo las últimas letras de Real Madrid, en este caso la R, la I, la D, la C y la F, están también prácticamente sueltas y es posible que veamos dentro de muy poco tiempo cómo las van quitando también de la zona. Así que así es como va quedando toda esa zona del lateral oeste. Vamos a irnos a la parte de la primera bandeja para que veáis con más detenimiento todo ese trabajo que se está produciendo en estos precisos instantes, aunque bueno, no se puede ver muy bien, pero tenemos bastante actividad entre la primera y la segunda bandeja. No sé qué tipo de trabajo se está ejecutando ahora mismo, pero podemos ver que va a ser inminente el desplazamiento de la bandeja hacia la parte del hipogeo. Ya sabéis que bueno, la última semana intentaron pues reconducir esa bandeja hacia la parte del hipogeo, pero no les dio tiempo. Obviamente, imaginad que teniendo el último partido aquí en el Bernabéu contra el Athletic Club de Bilbao, si hubiera quedado atascada o hubiera habido algún problema en el hipogeo, pues no se hubiera podido disputar el partido. Así que ya sabéis que en cuanto terminó el partido empezaron a quitar los asientos, han empezado a quitar el césped y va a ser inminente ya la introducción de las bandejas hacia el hipogeo. Lo que decimos, estaremos muy pendientes de lo que va sucediendo en el interior del Santiago Bernabéu. Aquí estaremos haciendo directos y grabando vídeos para que estéis al tanto de todo. También podemos ver actividad en la zona de los banquillos. Ahí podemos ver cómo están retirando ese material, así que también empezarán a trabajar en la zona de los banquillos, que ya como vimos ayer han retirado toda la publicidad y ya pues a comenzar lo verdaderamente bonito, que es el final de las obras del Santiago Bernabéu. Ya en el día de hoy acabarán de quitar el césped, este quinto césped que han traído en esta temporada. Ahí podemos ver dónde se reúnen ya las excavadoras y los dumpers en esta esquina del fondo norte. Así que lo que decimos, hoy ya terminarán de quitar, de eliminar este césped. Dejarán todo llenito de tierra, todo lleno de arena para hacer las pruebas de las bandejas. Y lo que decíamos antes, veremos a ver si es que colocan un nuevo césped. Aprovechando que estamos grabando en ese sitio, vamos a seguir viendo, aunque luego lo veremos mejor cuando estemos en la vista panorámica, cómo va esa colocación de las pantallas LED de ese anillo que vamos a tener en la fascia del primer anfiteatro. Ahí podemos ver
cómo comenzaron a colocar las pantallas en esta esquina, pero no obtenemos novedades. Tenemos un nuevo andamio también aquí, que es que ayer vimos cómo quitaban el vídeo marcador antiguo de esta zona del lateral este, justo encima de la zona presidencial. Así que quizá hasta que no terminen de eliminar todo el rastro, toda la huella del antiguo vídeo marcador en esta zona del lateral este, pues no comenzarán a colocar las pantallas. Pero lo que está claro que esto en una semana o dos como mucho se ventilan ya la colocación de todas las pantallas del anillo LED. Tendremos como un 75-80% ya completado. Uy, 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 que tenemos muchos ingenieros, tenemos muchos trabajadores en la zona. Y ojito, cuidado, porque a ver si en cualquier momento se va a desplazar la bandeja y vamos a estar mirando a la nada. No. Que no nos pille de imprevisto, porque no quiero perdérmelo y tampoco quiero que os lo perdáis. Pero ahí podemos ver cómo está la tapa totalmente abierta. Han desplazado lo que decíamos antes, un poco lo que viene siendo la primera bandeja, la bandeja más cercana al lateral oeste. Que tenemos trabajadores incrustados. Parece que están preparando algún tipo de movimiento o están corroborando de que esté todo guay, esté todo genial y ya empiecen con la acción. Madre mía, esto yo no me lo esperaba hoy, ¿eh? Estas cosas las tienen que avisar. Vámonos a los palcos de la parte entre el primer y segundo anfiteatro. Ahí podéis ver cómo siguen trabajando. Esta semana hemos visto cómo comenzaban ya a formar esos muros ya para los habitáculos de los nuevos palcos. En algunos sí tenemos movimiento, en algunos otros no. Sobre todo en esta zona, en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. También están aprovechando ahí, por lo que estamos viendo, a desatornillar los asientos. Ahí podemos ver cómo poco a poco siguen subiendo esas tapias para formar los palcos. Que seguimos avanzando, seguimos navegando. Ahora estamos en la parte del lateral oeste. Es verdad que tampoco hay muchas más novedades o grandes novedades respecto al vídeo de ayer, pero poco a poco vamos viendo cómo va subiendo esa tapia. Y se han empezado a colocar en esta parte sur, porque ayer a partir de esta zona vimos cómo aún no habían colocado ningún ladrillo, pero es que ahora si movemos la cámara a la izquierda ahí podemos ver que ya han empezado a colocar en esta zona. Ahí podéis ver. Así que poco a poco irán haciendo lo mismo, pues ya llegando a la parte del fondo sur. Lo mismo que hicieron en esta fascia del primer anfiteatro del fondo sur, colocar esta parte del anillo LED más ancha que la parte de las esquinas y los laterales. Pues nos vamos a ir al fondo norte y mirad lo que tenemos también en la parte central de la fascia del primer anfiteatro. Lo mismo, de forma paralela y como si fuesen dos gotas de agua, han colocado también lo que viene siendo la parte central de los fondos del anillo LED. Ahí lo podemos ver. Así que ya lo único que faltaría sería colocar las pantallas en esta esquina del fondo norte con el lateral este y la parte de la zona presidencial aquí en el lateral este. Si nos vamos a la zona del Skybar, la parte del cuarto anfiteatro del lateral oeste, podemos ver cómo continúan colocando y montando esos andamios en esa parte de grada. Ahí podemos ver a los pedazos de cracks que siguen montando andamios. Vámonos a la parte del Skybar a ver si sufre alguna novedad. Y sí, mirad cómo están empezando ya a cerrar en ese lateral del Skybar, en la zona norte, exactamente. Mirad cómo ya están empezando a cerrar. Uy, qué bien, a ver si en la parte sur tenemos ya nuevos andamios. Vamos a ir para allá, vamos navegando para allá, a la parte sur de ese lateral del Skybar. Vamos a acercar la mirada a este pedazo de zoom que tenemos. Y bueno, nada, de momento la zona norte es la más llamativa, por así decir. De momento la zona norte es la más llamativa, la que sí presenta novedades. Vemos también cómo siguen colocando andamios en esta cercha del fondo norte para cuando estén las grúas montadas y colocadas en el interior, seguir con la colocación de las estructuras para el videomarcador. Aquí en la zona norte, en el fondo norte del Santiago Bernabéu, ahí podemos ver esos nuevos andamios colocados en esta cercha, justo debajo del parking norte. Bueno, vamos a ir desplazándonos hacia la parte sur del Santiago Bernabéu. Vamos a ir a la vista panorámica que nos ofrece el Tour del Bernabéu para ver
que nos sorprende la parte del lateral este. Pero antes de ir podemos ver cómo esta carretilla sigue introduciendo pantallas LED para seguir con el anillo. Bueno, y como hemos dicho al principio del vídeo, aquí en el interior podemos ver cómo continúan colocando esas conexiones entre las grandes estructuras del videomarcador, de soporte del videomarcador. Qué verdadera telaraña, ¿eh? Es increíble cómo todo esto de aquí van a soportar las grandes pantallas de ese videomarcador 360 que va a tener el nuevo Bernabéu. Qué verdadera locura. Es verdad que la parte más cercana al lateral oeste pues está un poco pausada, así que yo creo que la única que va a actuar y trabajar en la zona es la plataforma, así que de momento pues estamos viendo que están trabajando en la parte más cercana al lateral este. Ahí podemos seguir viendo cómo siguen picando esta grada del fondo sur. Este verano veremos ya cómo empiezan ya a colocar esta nueva grada desmontable, así que bueno, de momento lo primero que toca es demoler esta rampa que hemos visto durante tantos años, durante tanto tiempo, que siguen aquí a pico y pala, que siguen aquí a martillo y pala, para seguir a la vez que van picando, quitando todo ese escombro. Están ahora mismo, sí, están ahora mismo con esta enorme tapia, con este enorme muro. Mira, qué verdadera locura. Están ahí con el martillo, como ya lo sabéis, y a la vez la excavadora, la retrocargadora que tenemos mixta a la derecha, es la encargada de recoger todo ese escombro que va produciendo la excavadora, el pica pica que tenemos a la izquierda. Así que poco a poco iremos viendo cómo se convierte toda esa rampa del fondo sur en la nueva grada desmontable. Vamos a aprovechar antes de irnos a la vista panorámica, donde tienen amontonado todo ese material, esas conexiones para los soportes del videomarcador. Ahí podemos ver. Y ya por último vamos a ver las lamas de la visera, esta visera del fondo sur, que ya sabéis que han empezado un nuevo sector a la vez que terminábamos la vuelta al exterior. Ahí podemos ver que han colocado unas 4 lamas en estos precisos instantes, así que con esta imagen nos vamos a la vista panorámica. Mirad, justo decimos lo del anillo LED y ahora estamos volviendo a reanudar los trabajos de colocación de las pantallas en esa esquina del fondo norte con el lateral este, que volviendo a sacar esas imágenes me parece espectacular cómo han quitado todos los asientos de este primer anfiteatro del lateral este, ¿eh? Es una verdadera locura. Aquí están terminando de colocar los soportes, están dejando ya todo totalmente rematado para, lo que decíamos antes, ya terminar de colocar las pantallas en esta última zona. Y mirad cómo están reformando toda esta parte de grada aquí del primer anfiteatro del lateral este, cómo están colocando todo ese encofrado. Madre mía, vamos a quitar el zoom porque quiero que veáis todos los charcos que tenemos en esta zona del Santiago Bernabéu, que es brutal cómo están reformando todo ese graderío del lateral este. Realmente no se ve muy bien porque tenemos las vallas, pero bueno, aquí al final, donde no hay vallas, se puede ver y apreciar perfectamente lo que están haciendo. La reforma del bowl, también llamada. Aquí tenemos también la antigua zona de prensa, donde ya sabéis que techaron toda esa zona. Ahí tienen que seguir construyendo los nuevos palcos. Parece que tampoco presenta ninguna novedad. Ayer también veíamos cómo empezaban de nuevo a colocar esos andamios en esta parte de ampliación del tercer anfiteatro. Y lo que decíamos, van a reanudar los trabajos también en esa zona. Toda esa zona también del Skybar, que poco a poco veremos cómo cierran del todo para inaugurar nuestro queridísimo Skybar en la esquina de la Torre D. Y ahí podemos ver las viseras del lateral este. Un segundo que voy a limpiar la lente. Bueno, un poquito mejor nada más. Ahí tenemos las viseras del lateral este, donde poco a poco iremos viendo cómo van colocando también las lamas en la parte norte. Y aquí tenemos también la parte de la cubierta, esta cubierta este, donde ya sabéis que falta un sector por colocar la segunda capa. En toda esta parte ya tenemos la segunda capa colocada e instalada. Así que estas son las novedades, tanto del exterior como del interior. Creo que no se me escapa nada, y si se me escapa pues lo cogeré luego. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal. Estaremos muy pendiente, muy pendiente de lo que va pasando con esa primera bandeja, que tenemos muchísimo movimiento en la zona, así que en cualquier momento no os vayáis muy lejos, que hacemos directazo aquí en el canal para ver
qué es lo que va pasando. Así que lo dicho, dale al like y suscríbete. Nos vemos pronto. Chao, chao.